Alumnos, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases. Hoy tenemos la oportunidad de hablar acerca de los tipos de microorganismos. En la semana pasada vimos qué era un microorganismo. Un microorganismo necesariamente tenemos que verlo a través del microscopio, pero ¿qué es? Es llamado también microbio. Este es un ser vivo o un sistema biológico, el cual solamente lo vamos a poder visualizar a través del microscopio, es decir, a toda su estructura, toda su composición. Es más, a estos seres los podemos visualizar en forma 3D, o sea, en tres formas, o sea, directamente cómo está estructurado, ¿no? Estos organismos son dotados de individualidad, son diferentes a las plantas y a los animales y tienen una organización biológica elemental. Los tipos de microorganismos son 4. Sobre todo estos son patógenos. ¿Por qué se los llama patógenos? Porque estos van a producir enfermedades. Vamos a tener bacterias, hongos, protozoos y virus. Las bacterias. Bien, iniciando con cada una de ellas, hablando lo más principal. Las bacterias son estructuras microscópicas de tamaños variables, ¿sí? Estas fueron observadas por primera vez por Anthony van Leeuwenhoek a través de sus pequeños vidrios o pequeñas lentes que él fabricaba. Estos seres son demasiado diminutos, ya que algunos alcanzan a tener 0,2 unidades de micra, son muy pequeñísimos, ¿sí? ¿Y en dónde viven? Estos habitan en lugares, en todos, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos en el aire, lo tenemos en el suelo, lo tenemos en el agua, etcétera. Es más, nos dicen que se encuentra en los lugares más inhóspitos e impensables, por ejemplo, como en el petróleo. Lo vamos a encontrar en la boca, en los intestinos del hombre, hasta de una hormiga o en un gran desierto, ¿sí? Estos son unicelulares, ya que dentro de su citoplasma solamente vamos a encontrar el ADN, el cual le va a servir para que se pueda multiplicar rápidamente. Estas, en su mayoría, van a afectar a la salud de animales del hombre y también de algunas especies vegetales. En cambio, hay algunas que son benéficas, como vamos a ver posteriormente. En cuanto a los hongos son especies de microorganismos mayormente parásitos que van a malograr cultivos y causan enfermedades. También del mismo modo igual que las bacterias en animales, en hombre y también en algunos vegetales. Estos hongos se usan mayormente en la fabricación de algunos productos, como vamos a ver luego, ¿sí? En cuanto a los protozoos son llamados también protoctistas. Estos son organismos eucariotes. Están representados también por unicelulares, como se muestra en las imágenes, y habitan pues en el aire, en ambientes terrestres húmedos o dentro de otros organismos. Su organización celular es unicelular, lo volvemos a indicar, ¿no? Y sobre todo va a estar dado en algunas algas pardas que en su caso pueden alcanzar a medir varios metros. Estos protozoarios o seres protoctistas en su mayoría son parásitos. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, aquí a los tripanosomas, que son causantes de muchas enfermedades y graves en los seres humanos, ¿sí? Mientras que en los virus, estos son seres microscópicos, los cuales no se consideran seres vivos mientras que no ingresen a una célula sana, ¿sí? Estos virus son provocadores de diferentes enfermedades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la neumonía,
las influencias, etc. Y sobre todo en la enfermedad que ahorita justamente por la cuarentena, el virus del coronavirus es lo que está ocasionando gran cantidad de pérdidas humanas y así como el contagio de las mismas, ¿no? Estas células las podemos observar a través del microscopio, no las podemos visualizar en donde están presentes. Bien, estos virus pueden atacar también a animales, a vegetales, a hongos también pueden atacar, provocando una infinidad de anomalías afectando la salud del ser humano. Bien, continuamos. Ahí justamente nos indican que patógeno causa enfermedad. Algunos microbios no son patógenos. Vamos a ver por qué no son patógenos. Aquí justamente nos dicen que hay ciertos microorganismos que son benéficos o útiles. ¿Qué indica esto? Que nos pueden servir para algo, ¿no es cierto? Ya que algunos de ellos se van a integrar a los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener en el queso, yogur, pan, embutidos y cremas. En el caso, por ejemplo, de la bacteria Lactobacillus, esta va a ser la responsable de transformación de la leche en yogur. Las bacterias Arthrobacter, que son comedoras de petróleo y devuelven al medio ambiente sustancias simples e inofensivas. Esto quiere decir que hay bacterias que desaparecen petróleo en zonas afectadas, es decir, se usan para limpiar derrames de petróleo. Del mismo modo, tengo también las Thiobacillus ferroxidans, que es una bacteria que come minerales y se hallan mezclados con el oro, ¿sí? Quiere decir que van a utilizarse para separar ciertos minerales. También vamos a tener otras bacterias que son benéficas. Por ejemplo, aquí nos dicen que fijan el nitrógeno atmosférico y descomponen desechos y residuos orgánicos, desintoxican el suelo de pesticidas, suprimen enfermedades de plantas y patógenos del suelo, incrementan el reciclaje de nutrientes produciendo componentes bioactivos como vitaminas, hormonas y enzimas que estimulan el crecimiento de las plantas. A esto se refiere que hay ciertas bacterias del orden, perdón, a ver dónde estamos, de la orden de las fijadoras, las cuales van a fijar cierta cantidad de nitrógeno en el suelo para producir unos buenos cultivos. Hay otras que son las streptomyces, que estas van a liberar ciertas sustancias llamadas geosminas, las que van a brindar el olor a tierra húmeda. ¿Sí? Entre estas son las bacterias, ¿no? Pero también vamos a encontrar a otros organismos que van a cumplir fundamentalmente funciones en algunos alimentos. Por ejemplo, vamos a tener hongos a través de los cuales la levadura va a servir para elaborar pan, para elaborar ciertos licores. En el caso del té también hay un hongo especial, etcétera, ¿no? Continuamos. Sí. Cuando se habla de reciclaje, quiere decir que a través de un organismo orgánico que cumplió su ciclo vital, este va a fallecer, ocasionando su destrucción interna. ¿Por quiénes? Por las bacterias. Y mientras que la externa lo hacen los insectos, por ejemplo, los moscos y otros, ¿no es cierto? Ambos contribuyen a que ese organismo orgánico se descomponga y sirva de sustancias nutritivas hacia la parte interna del suelo, provocando que se carguen ciertas cantidades de sales minerales, lo cual va a servir para
la función de crecimiento de los vegetales. Es así que va a servir como sustancia nutritiva para que un vegetal se pueda desarrollar normalmente, ¿sí? Espero que con esto hayan ustedes logrado entender lo que es un microorganismo, para qué sirven. Aquí justamente tienen una actividad, la cual nos indica condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos. Tenemos materiales, los procedimientos que ustedes van a seguir. Esta pequeña práctica es con el fin de visualizar cuando los microorganismos se posan sobre algunos alimentos, ¿sí? Ustedes van a lograr observar dentro de 8 días, ustedes que tendrán que haber registrado todo lo que han podido lograr ver, cómo es que el pan se ve afectado por los hongos, en el caso del pollo, cómo es que se ve afectado por las bacterias, etc. Todo eso ustedes tendrán que presentarlo en un pequeño informe. Dentro de 10 días tienen plazo para presentarlo. Sí, todo lo hacen en su cuaderno, por favor. Gracias.